Concepto de camino lector abarca un viaje intelectual y emocional a través del mundo de la lectura, que va más allá de leer libros. Es un proceso dinámico y personal que incluye el desarrollo de habilidades, la exploración de ideas y la construcción del significado a lo largo del tiempo. Es el recorrido personal y continuo que una persona realiza a lo largo de su vida al interactuar con la lectura y los textos escritos. Desde los primeros pasos, el camino lector se construye sobre una base de letras y sonidos que, poco a poco, se convierten en palabras y frases con un significado mayor. Es un proceso de descubrimiento gradual, donde cada libro, cada página nos introduce a nuevas ideas y emociones y realidades. El camino lector se nutre de tiempo dedicado a la lectura, pero también de la pasión por aprender y entender. Es un ejercicio de la mente que fortalece nuestra capacidad de análisis, imaginación y empatía. Nos enseña a ver el mundo a través de los ojos de otros y explorar nuestros propios pensamientos de maneras profundas y reflexivas. El camino lector comienza en mi etapa formativa en la que yo curso el kinder. Digamos que aquí se puede notar que aquí yo tuve mi primer contacto con las palabras y con los sonidos que los representan. Cada libro que vi en esta etapa, cada cuento, era una nueva puerta a un nuevo mundo lleno de posibilidades. Recuerdo con mucha nostalgia que cada libro que leíamos, cada cuento, digamos que era interpretado. E incluso muchos de estos fueron la base para la creación de algunas obras de teatro en las que las expusimos a visión de toda la escuela. También una de las cosas que más me marcó para mi camino lector en cuestión fue que, digamos, adquirí un gusto y mayormente desagrado por las historias de terror, ya que una de mis docentes en el kinder solía leernos historias de terror al finalizar la jornada escolar, y en ese entonces yo tenía mucho miedo de estas historias y yo sentía que lo hacía con la intención únicamente de darme miedo a mí. Les contaré un poco sobre mi camino lector desde que era pequeña hasta ahora en la universidad. En el kinder recuerdo que con cariño los cuentos ilustrados que la maestra nos leía. Me encantaba ver las coloridas imágenes mientras escuchaba las historias. Poco a poco comencé a reconocer algunas letras y palabras. Ahora, en mi etapa de educación primaria, digamos que mi camino lector se vio caracterizado y reflejado en dos principales cosas. Uno, que el sistema de lectura que se manejaba aquel entonces en mi educación primaria era bastante sistematizado. Y dos, que se tenía que realizar un seguimiento muy a detalle de lo que nosotros leíamos. Por lo mismo, durante toda la primaria, si bien seguía leyendo varios cuentos, fábulas, leyendas del género fantástico, misterioso e incluso de terror, digamos que se nos seguía el paso de lo que íbamos aprendiendo con la lectura, y donde fue más marcado esta presencia de seguir un camino o de tener un seguimiento en nuestro proceso lector fue en quinto grado, donde nos encargaban tareas de lectura y nos asignaban un calendario a cada quien por mes, en el que teníamos que, digamos, registrar la firma de nuestro tutor, en este caso mi abuelito. Esta firma serviría y tendría el fin de comprobar que nosotros realizamos nuestra lectura diaria correspondiente y a su vez hicimos un resumen de la misma. Esta, digamos que tenía que durar aproximadamente de 15 a 30 minutos por día. En la primaria aprendí a leer por mi propia cuenta. Al principio me costaba trabajo, pero con la práctica fui mejorando. Disfrutaba mucho de los libros de misterio y terror. La biblioteca de la escuela se convirtió en mi lugar favorito y recuerdo que en mi casa había muchos libros de texto y por las tardes le leía a mi mamá en voz alta y me encantaban los juegos de palabras y recitar poemas. Durante el tiempo que yo cursé en la secundaria, digamos que todo este proceso mi camino lector, mi progreso y demás, se fue un poco más al aspecto rígido,
ya que al tener mayor cantidad de textos más complejos que a lo mejor para mí no me resultaron del todo difíciles comprenderlos, ya que para mí era considero que tengo una habilidad de comprensión lectora bastante destacada. Digamos que por este lado, la calidad de textos que yo leía eran meramente académicos, y digamos que por el hecho de estar solamente arraigado a textos de origen o provenientes de la escuela, yo fui perdiendo un poco el gusto por la lectura. Sin embargo, en esta instancia de mi vida, más que nada también digamos que se manejó un sistema similar en el registro de nuestras actividades de lectura en mi segundo año de secundaria. Así que por este lado, digamos que seguí leyendo un poco más con un sistema que ya había trabajado antes. Y a su vez, fuera de la escuela, mi mamá fue la que me impulsó mayormente y específicamente en esta etapa, preguntándome qué géneros eran de mi preferencia para posteriormente comprarme específicamente algún libro que yo quisiera o me llamara la atención. Y de esta manera fue, digamos, impulsando un poco mi gusto voluntario por la lectura, es decir, que yo tuviera la disposición de mí para leer algo. Durante la secundaria descubrí el placer de leer novelas más largas, me sumergía en un mundo de fantasía y ciencia ficción. También comencé a leer algunos clásicos recomendados por mis profesores, del cual mi libro favorito del momento era Clemencia de Manuel Altamirano. En mi etapa de educación preparatoria, y notablemente se podría decir que fue pero muy escaso el gusto que tenía en aquel entonces por la lectura. Incluso se podría decir que nulo, ya que, digamos, debido a mi forma de sobrellevar el aspecto académico de la preparatoria, de esta etapa de mi formación, no fue tan digerible o no mostraba la mayor disposición a leer algún texto escrito a mano o ni siquiera en digital. Así que por el hecho de, digamos, no considerar óptimos o favorables o incluso de mi gusto algunos textos que teníamos que abordar en aquel entonces, fui perdiendo casi por completo mi gusto a la lectura, al punto de que ya nomás leía por compromiso e incluso mostraba un gran desinterés al momento de leer algo, cualquier tipo de texto. En la preparatoria recuerdo que mi gusto por la lectura se diversificó. Además de la ficción, me interesé por ensayos, poesía, obras de teatro y temas de astronomía. Participaba activamente en el club de lectura y compartía recomendaciones con mis amigos y profesores. Ahora, en la actualidad, no diría que mi gusto por la lectura ha ido creciendo, y siento que mi camino lector hasta este momento se ha estancado notablemente, ya que debido de igual manera a los textos académicos que nos asignan leer en la normal, ha hecho que de plano y por completo mi gusto por la lectura se haya perdido, o casi por completo, se podría decir que en un 90%, ya que yo considero, y creo que realmente es así, la calidad de los contenidos puede ser muy buena e informativa, sí, pero no son digeribles, al punto de que llegan de ser estresantes y, digamos, un mero trámite para nosotros, en el sentido de que, como ya lo mencioné anteriormente, terminamos leyendo más por compromiso o por necesidad para realizar alguna tarea o trabajo, que por gusto. Entonces, yo actualmente no leo ningún libro por disposición propia. Tengo libros pasados que, digamos, en mis etapas anteriores quizás sí fueron de mi gusto y lo siguen siendo, pero realmente el yo tener una iniciativa a leer un libro por mi cuenta no se encuentra actualmente. Ahora en la universidad la lectura es parte fundamental de mi vida académica y personal. Leo constantemente para mis clases, pero también mantengo el hábito de leer por placer.
He descubierto nuevos géneros y autores que me apasionan, como lo es Brian Tracy y los temas del crecimiento personal. La lectura siento que me ha ayudado a ampliar mis horizontes y a desarrollar mi pensamiento crítico. Como conclusión, podría decir, gracias a todo lo que he aprendido y todo lo que he vivido en relación a la lectura en la actualidad, podría decir que mi concepto del camino al lector va más allá. Es decir, yo considero que el camino al lector no tiene un fin y es un viaje continuo de crecimiento tanto personal y cognitivo e intelectual. Es decir, que es una constante de adquirir nuevos aprendizajes y crecimientos en todos los aspectos. A través de él, los lectores descubrimos no solo palabras, sino ideas que nos inspiran, nos desafiamos y nos conectan con el mundo que los rodea e incluso mundos que en nuestra imaginación tan solo podrían parecer una fantasía. Este es un camino que cada persona recorre a su propio ritmo, ya que cada quien tiene distintos gustos o distintas preferencias al momento de tener que leer algo, y de manera única. Toda cabeza humana, todo ser humano es un mundo único, y como ya lo mencioné antes, no todos quizá tengamos la misma visión al momento de leer un texto. Por lo mismo, todos dejamos una huella indeleble en nuestro desarrollo intelectual y emocional, por lo que el camino intelectual, más allá de ser un mero trámite de nuestro proceso formativo, es un camino de exploración, comprensión y conexión con nosotros mismos, con lo que nos rodea y con nuestra mente, con lo que pensamos que podemos estar más allá de nuestra imaginación. Como conclusión, pienso que el hábito de la lectura es fundamental para el desarrollo personal e intelectual, ya que leer regularmente mejora el conocimiento y la comprensión del mundo, desarrolla el pensamiento crítico y la imaginación, enriquece el vocabulario y las habilidades de comunicación, reduce el estrés y fomenta la relajación, estimula la mente y puede prevenir el deterioro cognitivo. Cultivar el hábito de la lectura a diario, aunque sea por breves periodos, puede tener un impacto positivo y significativo en nuestra vida.